amigos, ¿cómo les va? Estamos aquí en este espacio de la Federación Argentina de Ajedrez, denominado Diálogos de Ajedrez, con personajes de nuestro país, de la cultura, de la educación y del deporte. Hoy tenemos el agrado de tener del otro lado del Zoom a Gerardo Wertheim, presidente del Comité Olímpico Argentino, presidente del ENAR y también integrante del Comité Olímpico Internacional, nada menos. ¿Cómo le va, Gerardo? Gracias por estar allí hoy. Hola Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien, aquí intentando llevar la cuarentena lo mejor posible y bueno, ¿cómo la está llevando usted? Porque es un hombre activo en general, con muchas cosas por hacer en la parte dirigencial en este momento que hay que estar en reposo, ¿no? Bueno, trabajando mucho porque esto de los medios remotos lo que hace es que las reuniones se secuencian una tras de la otra, no hay tiempos de traslado, no hay descanso, así que se Claro. trabaja muchas horas y por mi trabajo también en el COI empiezo muy tempranito a la mañana porque ya los llamados empiezan muy tempranito por la diferencia de horas que tenemos con la sede central. Así que muy activo en lo que hace la cuarentena, voy por mi día número 107, así que acá, como todos, guardado, pero trabajando mucho digamos, los medios remotos. ¿Y se da tiempo para hacer alguna actividad física, para moverse, para estar en acción? Sí, sí, claro. Todos los días entreno alrededor de 2 horas y lo hago muchas veces en compañía de muchos de los chicos, de los atletas olímpicos. Usamos una plataforma virtual que se llama Swift, en la cual uno conecta su bicicleta de ruta a un simulador y que se conecta con la pantalla y uno recorre rutas del mundo, hace decenas, cientos de kilómetros, lo que cada uno pueda, y además nos vinculamos, además de por el Swift, nos vinculamos por Zoom y entonces aprovechamos ese par de horas para intercambiar ideas, ver un poco las inquietudes y bueno, esas cosas que se hacen informalmente y que son producto del intercambio en el deporte que rompe todas las barreras. Así que sí, hemos aprovechado mucho para seguir teniendo una vida sana y seguir en movimiento, y esto es una parte crucial de mi vida, ¿no? Claro. De curioso nada más, ¿cuántos kilómetros se hace por día o qué recorridos hace? ¿Qué competencias en cuáles participaría? Bueno, o sea, bueno, los recorridos hemos hecho de todo. Hemos hecho, por ejemplo, el recorrido de los Juegos Olímpicos de Londres, en una ruta que se llama precisamente la de los Juegos Olímpicos de Londres, y la hemos hecho muchas veces. Habitualmente corremos 1 o 2 carreras por semana. Ah, muy Eh, bien. Normalmente corremos los martes y los viernes, y la verdad que es muy entretenido. Obviamente hay un momento de la vida que uno corre contra uno mismo, Claro. uno busca la superación, El por supuesto, desafío. es el desafío. Nadie va a pensar que vamos a poder contra un profesional del ciclismo, pero también hay de otras, por ejemplo, el que entrena casi todos los días con nosotros es Santiago Lange y Cecilia Carranza, que son campeones olímpicos de vela, pero utilizan esta plataforma para mantener su estado aeróbico, y además lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y así que, bueno, vamos compartiendo y después este sistema o esta aplicación ha generado mundos virtuales. Entonces hay mundos virtuales donde uno de repente está pedaleando a través de la jungla, a través de ciudades virtuales, o si no, de repente se pueden hacer algunos ascensos, como el Alpes de West, que es una carrera muy tradicional en Europa, y uno la replica acá. Y digamos, lo que es muy interesante es que este sistema, por ejemplo, cuando hay una pendiente 5-8%, el rodillo inteligente es exactamente igual que si uno Ah, estaría en la ruta, muy bueno. con la gran ventaja que no hay accidentes y tampoco hay tráfico. Claro, claro. Y con el clima que tenemos ahora, que estamos en pleno invierno, también lo hacemos indoor. Pero bueno, es una extraordinaria manera de Sí, relacionarse. claro. Sí. Invitamos ahora estamos organizando una carrera, una especie de All-Star, que no va a ser una carrera para ver quién le gana a quién, sino como una manera de unir a los deportistas olímpicos de distintos países
que participen en esto y que también participen en un Zoom y vayan intercambiando. O sea, ya que no vamos a tener este año los Juegos, esta es una linda manera Claro, de unirse. de unirse. Así que nuestro trabajo siempre es ese, es unir a la gente a través del deporte. Le hago esta del ciclismo porque lo veo muy entusiasmado. Gabriela Sabatini, muchos años después de retirarse del tenis, empezó a andar en bicicleta y le gustó tanto que participó en el Tour de France amateur. ¿Le gustaría competir de esa manera si tuviese tiempo? Gaby pedalea muy Atleta. fuerte, va muy fuerte Gaby, tiene un estado bárbaro, algunas veces hemos pedaleado y realmente es difícil de seguir Gaby, pero bueno, el Tour de France tiene cada año, lo que habitualmente se hace es hacer una etapa en un país donde hay dos exigencias, una exigencia que podríamos decir para el máximo nivel y una exigencia un poco más amateur. Este año se va a hacer en Madrid, en el fin de noviembre, y por supuesto que sería un sueño poder participar dentro de nuestro modesto nivel. Claro, obviamente. Es una carrera exigente porque son alrededor de 120 kilómetros y todo de montaña, con lo cual es muy duro. Así que, pero bueno, nos entrenamos como si vamos. Claro, muy bien. Y después aprovecha bien el tiempo. Tal cual. Gerardo, usted estaba hablando recién de los atletas olímpicos argentinos, incluso nombró alguno de ellos. ¿Cómo están hoy nuestros atletas olímpicos de cara a lo que está pasando, pero también a lo que viene, que son los Juegos, su cita más importante el año próximo? Bueno, estos 3 meses fueron muy duros para los chicos, porque piensen que un atleta, un año de los Juegos, no para un día. Claro. Acá no hay permitidos. El que está dispuesto a hacer el esfuerzo de ser un atleta olímpico y quiere lograr un resultado, tiene que, digamos, es una vida ultra sacrificada en donde no se puede dejar nada librado al azar. Entonces, estos 3 meses que fueron un parate total, lo que nosotros buscábamos hacer fue desde el ENART y desde el COA, darles apoyo, por ejemplo, enviarles elementos para que pudieran seguir entrenando en sus casas, ya sea cintas, bicicletas de spinning, todo lo que pueden ser mancuernas y distintas cosas como para que pudieran mantener su forma muscular, no es lo mismo. Y finalmente, en un trabajo realmente excelente que pudimos hacer con Matías Lamens, pudimos generar esta decisión del gobierno que apoyó la tesitura de que nuestros deportistas olímpicos pudieran, digamos, dentro de una burbuja y con mucho cuidado y en una entrenarse, limitada, poder volver a entrenarse, porque, bueno, el tiempo pasa y esta no es una máquina, son masas musculares que se empiezan a deteriorar, que empiezan a decaer, y si no, ya no íbamos a tener ninguna oportunidad. Así que en este momento estamos en lo que podríamos llamar una pretemporada muy cuidadosa, también cuidando todos los protocolos para que no tengamos casos. Puede ocurrir, porque puede ocurrir en cualquier parte. A cualquiera, sí, a cualquiera. Pero estamos tomando todas las precauciones. Creo que los chicos están un poco más tranquilos porque volvieron a tomar contacto con su actividad y lentamente, esperando que pase toda este pico en el cual estamos viviendo en este momento, creo que empieza su etapa de recuperación justamente a un año de los Juegos. Bien, ¿hay un plan B de Tokio si hay algún rebrote? Porque hoy esa parte del mundo va bajando los casos de contagio y se pasaron para este lado del planeta. ¿Hay un plan B en Tokio? Bueno, yo creo que por el momento no lo hay, y creo que se van a dar las condiciones, porque según lo que hemos podido ir leyendo, informándonos y lo que escuchamos de la Organización Mundial de la Salud y de distintos países, creo que, por un lado, las vacunas están muy cerca, y es probable que pudiéramos acceder a una vacuna. En segundo lugar, el conocimiento del virus cambió muchísimo, porque nosotros nos enfrentamos a una pandemia sin saber muy bien a qué nos íbamos enfrentando. Por ejemplo, una de las cosas de las cuales aprendimos es que inicialmente creíamos que este virus estaba tocando
mucosa pulmonar. Y entonces el problema era cuántos respiradores íbamos a tener para poder atender a nuestros pacientes. Con el correr del tiempo y con el beneficio del conocimiento, especialmente lo que fue ocurriendo primero en los países asiáticos y después en Europa, se descubrió de que lo que se estaba produciendo eran coagulopatías intravasculares. Y entonces el tratamiento pasó a ser diametralmente diferente. O sea que esto con heparina o quizás con aspirina, donde se pueda diluir o evitar los coágulos, se evita una parte de este proceso. Y seguimos aprendiendo todos los días. Por otro lado, los antivirales ya están disponibles y hay algunos antivirales que han probado tener algún efecto, no sabemos cuál. Todo esto nos hace pensar que con algo positivo que ha traído esta pandemia, ha unido el conocimiento, ha unido a los científicos del mundo, que era impensable que pudieran trabajar todos en equipo. Sí. Y en un tiempo que está haciendo récord, ¿no? ¿Cómo? En un tiempo que está haciendo récord para una vacuna. Es un tiempo récord, pero con todas esas mentes brillantes y todo ese conocimiento y con toda esa estructura, es de pensar que van a ocurrir dos cosas. Que vamos a tener un tratamiento, que ese tratamiento pueda ser accesible a los países, y tercero, que probablemente tengamos una vacuna. Si pensando en estas, y yo no es que yo sea un optimista, sino que miro con optimismo las cosas que nos va ofreciendo el conocimiento. Claro. Y además soy optimista. Porque y hay que serlo porque después de tantos días de aislamiento, viendo la cantidad de enfermos que hay a nivel mundial y las muertes, uno necesita esa energía positiva, ¿no? Además, los pesimistas nunca construyeron nada. Siempre se quejaron. Y nosotros tenemos que pensar de que estamos frente a un enorme desafío, pero que tenemos que ser optimistas, que tenemos que trabajar todos juntos con un gran esfuerzo, cada uno de nuestro sector, para sacar el país adelante, para cuidar de la salud de los que más lo necesitan. Y por eso esto de quedarse en casa, esto de cuidar la cuarentena, más que una conducta para cuidarse uno mismo, es una contribución al sistema también. Sí, a la sociedad. Para que, exactamente. Entonces, creo que una de las cosas que son relevantes es la solidaridad. La cadena de solidaridad que excede lo personal y empieza a ser comunitario, es como muy relevante. Así que muchas cosas negativas de esta pandemia, pero muchas cosas positivas también, porque han vuelto a renacer los valores que de repente en una sociedad que está totalmente mercantilizada, en una sociedad que va totalmente orientada a otras cosas, mucho más superficiales, cuando de repente chocamos contra esta pared y nos encontramos de que eso no podía parar todo esto, volvieron a ponerse sobre la mesa los valores, volvió a ponerse sobre la mesa lo importante que son las relaciones entre las personas, lo importante que es un abrazo, lo importante es que no nos escondamos, sobre todo los más pequeños, atrás de una computadora todo el día tirados en un sillón, sino que todo lo que no tenemos, estas cosas se valoran cuando no se tienen. Entonces ahora aprendimos a valorar todo eso y bueno, indudablemente viene una nueva realidad que todos esperamos. No va a ser una realidad, es lo mismo que pensar que va a haber un mundo sin gripe. No, en el mundo va a haber gripe, pero hay vacunas y hay tratamientos. Así que vamos a tener que adaptarnos a esto, y por todo eso yo pienso que estamos realmente con muy buenas chances de que Tokio se lleve adelante. Usted hablaba de una nueva realidad que vamos a vivir, no sabemos a partir de cuándo aquí en Argentina, cuando se termine la cuarentena, cuando empecemos a disfrutar de otras libertades, y cuál será la nueva realidad del deporte argentino y cómo estamos para luchar esa nueva etapa. Bueno, indudablemente acá... sobre todo en lo económico, ¿no? Claro, en Argentina no hay ninguna duda de que estamos frente a una crisis severa, con un impacto económico severo. Los números objetivos nos impactan a todos. Y esto, indudablemente, el deporte no es una isla, el deporte va a ser parte de esta realidad. Creo que tenemos que ser hoy mucho más creativos, tenemos que buscar ahorrar en aquellas cosas que se puede, concentrar y focalizar, porque el mundo del deporte cambió. Antes, en este mundo
en crecimiento en este mundo con una gran disponibilidades, yo diría, financieras. Estaba lleno de sponsors, cada vez había más competencias y cada vez había que salir más para que los atletas pudieran estar figurando en los rankings, permitiéndole llegar a los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Ahora viene una etapa distinta. Las competencias se van a tener que consolidar. Tenemos que buscar creativamente alternativas para poder seguir compitiendo, pero gastando menos. Por ejemplo, en arquería ya hemos desarrollado un sistema mediante el cual vos podés estar compitiendo en la Argentina y lo único que necesitamos es un juez avalado por la Federación Internacional y que vos estés en una pantalla con cámara y vos puedas estar viendo a tus competidores en los otros países y que a partir de ahí podamos tener puntuaciones. Y esto lo hemos hecho, por ejemplo, en equitación, donde el mismo recorrido se hace en distintos países sin necesidad de trasladar los caballos, y así ir creando distintas alternativas que nos permitan que la competencia sea accesible, porque piensen que el leitmotiv nuestro del Comité Olímpico Internacional es un mundo integrado a través del deporte, pero inclusivo y participativo. O sea, nosotros no podemos limitar el deporte a aquellos que son los países pudientes o los atletas pudientes. Claro. Tiene que ser inclusivo. Para todos. Entonces, y exactamente. Y la otra parte es que quizás uno tiene que ir a un esquema más simple, más terrenal, dejando de lado esas cosas que en inglés se dice nice to have, que son lindas de tener, o sea, y realmente focalizar todo nuestro esfuerzo y todos nuestros recursos para poder asistir a los atletas del mundo. Ustedes piensen de que tenemos 206 comités olímpicos en el mundo, de los cuales quizás 60 son sustentables per se. El resto dependen exclusivamente del aporte que hace el Comité Olímpico Internacional para que el Comité Olímpico Nacional exista, para que los atletas tengan una beca y que para los entrenadores puedan tener una beca. Ahora, al postergarse los Juegos, se postergan todos los ingresos, porque el Comité Olímpico es como una gran entidad que recauda todos esos derechos y todo esto que gestiona y lo devuelve íntegramente a las federaciones internacionales para que puedan funcionar, a los comités olímpicos para que puedan funcionar, a los atletas a través de un programa que se llama Solidaridad Olímpica, a los entrenadores. Y entonces todo esto, de alguna manera, al postergarse los ingresos, se postergan también los ingresos en todas estas entidades, y claro, si no lo atendemos, colapsa la estructura deportiva mundial. Y si colapsa, nos quedamos sin deporte. Entonces, sí. El esfuerzo es enorme, y lo estamos haciendo, pero no vamos a dejar de atender todas esas necesidades para mantener precisamente esta pluralidad y la globalidad de todo el deporte. Así que son épocas muy, muy, muy complejas, hay que ser muy creativo. En la Argentina verdaderamente tenemos el ENART, una idea que surgió en el año 2009 y que permitió e hizo un cambio cualitativo enorme, claro, en lo que son todos nuestros atletas, y lo hemos podido ver, por ejemplo, en los últimos Juegos Panamericanos, el lugar protagónico que tuvo la Argentina, lo hemos podido ver en los Juegos Olímpicos de la Juventud, el gran lugar y la gran performance que tuvo Argentina, lo pudimos ver en los Juegos Olímpicos de Río. Estas cosas no ocurren por casualidad, ocurren cuando uno tiene un proyecto de largo plazo, bien gestionado, y aprovechando los recursos, en este caso financieros, que hay que pensar que el ENARTE es de los atletas. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es administrarlo bien, ser muy austero, para que el dinero efectivamente les llegue. Así que vamos a continuar en esa tesitura, vamos a continuar trabajando con ese esquema de administración que realmente es muy austero. En el ENART gastamos menos del 10% en administrarlo. Creo que hay muy pocas entidades en el país que pueden gastar 8%, 7%, depende del año, y a pesar que nuestros recursos se han contraído mucho, producto de la variación del tipo de cambio, y nosotros estamos muy expuestos a eso porque los viajes, las participaciones, las inscripciones, todo eso es en moneda dura, pero a pesar de ello, creo que podemos seguir cumpliendo y apoyando las necesidades de nuestros atletas. Los atletas nuestros tienen que estar preocupados por el tema económico desde ahora hasta que pase
esta cuarentena? Lo hablo desde lo que puede aportar el Estado, el Comité Olímpico Argentino, el ENAR. No, nosotros vamos a seguir manteniendo el esquema de becas de nuestros atletas. De hecho, lo hemos hecho desde el primer día, y no solo que lo hemos hecho, sino que durante los primeros meses de la pandemia, digamos, incrementamos la beca con un aporte extraordinario para poder ayudar en ese principio, y que la situación se pudiera llevar con un poco más de tranquilidad. Y ese aporte adicional se le dio no solamente a los atletas, pero también se le dio a todos los entrenadores, que bueno, obviamente son limitados los recursos, y lo pudimos hacer por 3 meses, y fue por una sola vez y extraordinario, y vamos a continuar apoyándolos de la misma manera que continuamos apoyando a nuestros entrenadores, porque quizás no podían ir a la cancha y no podían trabajar con los atletas, pero tenían trabajo por medios remotos, y además hicieron un gran esfuerzo aprovechando el tiempo, que es capacitación para los niveles intermedios de entrenadores que todavía no llegaron al máximo rendimiento, pero que Es muy pueden bueno. aprovechar, digamos, invertir en educación es central. Claro, como tiene que ser en el país, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. Educación, salud y seguridad. Claro, y la salud hoy sobre todo. ¿Cómo se están comportando los auspiciantes a nivel nacional e internacional? Y lo meto de lleno en un proyecto que sé que usted lo tiene en vista, que es París, y en el cual está trabajando también. Sí, bueno, hasta ahora los auspiciantes han brindado su apoyo de una manera explícita y solidaria. O sea, a pesar de esta suspensión, continúan trabajando codo a codo con nosotros, ellos comprendiendo nuestra situación y nosotros la de ellos, Claro. pero seguimos siendo un equipo, y estas cosas son compromisos de largo plazo, que llevan muchos años y que son por muchos años. Así que, como digo, a veces nos toca bailar con las buenas y otras veces no tan buenas, y entonces estas cosas, las circunstancias, estas son las de no tan buenas, pero bueno, tenemos que pasar este periodo, esta gran dificultad, y ellos están al lado nuestro. Así que, Buenísimo. ¿Y su respecto a París, trabajo para París? bueno, París es un proyecto maravilloso, la verdad que es un proyecto maravilloso. París, según nos decían los franceses, se inspiraron mucho en lo que ocurrió en Buenos Aires, en los Juegos Ah, Olímpicos, qué bien. porque nosotros, cuando organizamos los Juegos, siempre lo organizamos bajo, yo diría, un lema que fue ir a donde está la gente en vez de tratar de traer a la gente donde estamos nosotros. Y por eso hicimos unos juegos mucho más urbanos, donde, por ejemplo, había parques con diversos deportes, como pudo ser Palermo, como pudo ser Puerto Madero, y así distintos lugares, Vicente López, y eso motivó que tuviéramos 1 millón de espectadores, un poco más de 1 millón de espectadores, que los juegos fueron accesibles, fueron inclusivos, fueron para todos, y esto generó un clima muy lindo que es para lo que estamos trabajando, que es unir a la gente a través del deporte en una situación pacífica. Entonces ellos abrazaron ese concepto, y entonces están pensando y están trabajando básicamente en lo mismo, con Ah, diversos qué bien. parques, pero, por ejemplo, jugar al básquet 3x3 abajo de la Tour Eiffel, este, Sensacional. no sé, y hacer esgrima en el Gran Palais, y todas estas cosas, es realmente maravilloso, pero Un sueño. también es darle pertenencia a la gente, y que la gente sienta que todos estos grandes monumentos, todas estas grandes obras maestras, también se comparten, y en este caso con la ciudadanía y con el deporte. Así que estamos súper entusiasmados, es muy grande el desafío. Ellos han construido una villa, la Villa Olímpica es un nuevo desarrollo, para tener una idea, cerca del Stade de France. Ahí pueden recordar cuando ahí se jugó el Mundial de Rugby, si se Sí, acuerdan, sí. Francia, y Hicieron bueno, un mundial de atletismo también al principio del 2003, si no me equivoco, por ahí. bueno, y ese lugar, ahí había una gran usina eléctrica. Esa gran usina eléctrica se rescató, y alrededor de esa gran usina eléctrica se construye un gran barrio,
que después va a ir a sumar para viviendas, para los sectores que más lo necesitan, pero un proyecto realmente extraordinario. Se va a aprovechar todo lo que era el pabellón central de la usina para hacer un gran comedor en un lugar muy antiguo, muy emblemático, y después todo el costado de esa usina, que eran grandes salas, en su momento se habían reconvertido en estudios de televisión, que también se van a usar para zonas de práctica, para los distintos deportes. Y como algo muy interesante, tiene que, por ejemplo, del Stade de France a este lugar son minutos. Casi enfrente del Stade de France va a estar el natatorio o el parque acuático, y así va a haber diversos clústeres que nos parece como muy interesante, donde la gente no solamente tenga que ir a un estadio, sino que de repente al final de Champs-Élysées van a ser un gran parque donde van a estar todos los nuevos deportes, el dancing, donde puede estar skate y todo eso, y es un gran parque donde se está pensando que puede haber centenas de miles de personas, otra vez accesible, cerca de la gente, que la gente lo pueda ver, y esto también es una idea realmente muy linda porque une a la gente. Sabe que lo escucho que usted dice skate, que es un deporte olímpico, y entonces me viene esta pregunta a la cabeza. ¿Qué pasa con el ajedrez y el calendario olímpico? ¿Cómo está posicionado? ¿Cómo puede avanzar? Bueno, el ajedrez, sin lugar a dudas, es un extraordinario deporte y que además ejercita la mente, Sí, algo que necesitamos ejercitar con mucha periodicidad. Es un deporte claramente reconocido por el COI, pero hasta el momento no hay, al menos que yo conozca, un proyecto presentado y en funcionamiento para integrar el ajedrez como un deporte olímpico. Así que eso depende de muchas cosas. Ustedes saben de que nosotros tenemos una comisión de programa olímpico, hay toda una metodología para que un deporte pueda entrar en el mundo olímpico, se tienen que hacer las presentaciones, se tienen que hacer todas las evaluaciones, posteriormente eso se somete a consideración del Comité Ejecutivo del COI, el Comité Ejecutivo lo tiene que proponer a la Asamblea y la Asamblea lo tiene que votar. Todavía ese proceso no está lanzado para el ajedrez. a nivel regional, Argentina está impulsando, la Federación Argentina de Ajedrez está impulsando para ingresar a los Juegos ODESUR. Eh, Se iba a hacer ahora en marzo una reunión como para dar el puntapié inicial para Paraguay Claro, 2022. ¿Cómo 22. cómo puede empujar el Comité Olímpico Argentino? Bueno, nosotros vamos a trabajar codo a codo. A nosotros nos gusta mucho lo que está haciendo la Federación Argentina de Ajedrez. Cada día aprendemos un poquito más. Hemos visto con mucho agrado el crecimiento que ha tenido eh, el Online, ajedrez online, claro. las competencias que se están haciendo online, a pesar de que tenían estos lugares, estos clubes donde la gente iba a jugar, y esta reconversión tan rápida y tan inteligente en que Y tan se puedan... popular. ¿Cómo? Y tan Y tan popular. popular. Y tan popular, o sea, a mí me parece maravilloso que el ajedrez se popularice cada vez más, porque los deportes tienen que ser accesibles e inclusivos. Entonces, por eso siempre digo que tenemos que ir donde está la gente. En este caso, ustedes o la Federación de Ajedrez entendió que la gente dónde estaba, y estaba en la red. Sí, Entonces, sí. había que promover actividades, y bueno, lo vi el otro día con el presidente, con Mario, que me explicaba el lujo de detalles, y la verdad que me quedé sumamente satisfecho, sumamente admirado, porque creo que es un enorme trabajo que hacen en silencio, sin hacer, digamos, ostentación, pero que están haciendo que el deporte crezca, y eso es muy importante, y por eso nosotros como Comité Olímpico Argentino lo vamos a apoyar a la Federación de Ajedrez. Bien. Podemos soñar con el ajedrez en los Juegos del Sur, en los Juegos Panamericanos, en un futuro no tan lejano. Yo siempre, cuando uno me pregunta estas cosas, me acuerdo de Mostaza Merlo. Y digo, tenemos que ir paso a paso. Hay que Bien. empezar a transitar, digamos, y me parece bien
la candidatear y proponer el ajedrez dentro del programa deportivo de Asunción y ver qué posibilidades tenemos. Y yo lo único que puedo decir es que yo me voy a poner a disposición de las autoridades de la federación para asesorarlos, para ayudarlos en todo lo que sea necesario y ojalá podamos lograrlo, porque sería un primer paso que sería Claro. el primer paso de la región y que tengamos un campeonato sudamericano y que los atletas de ajedrez se puedan integrar junto con el resto de los deportistas. Eso ya sería un paso muy interesante. ¿Usted juega al ajedrez? Muy mal, pero juego. Me gusta jugar. Claro, y bueno, ¿aprendió de chico, aprendió de grande? Aprendí de chico y jugué, como quien diría, circunstancialmente. Sí. En algunos momentos, cuando intenté jugar con gente que jugaba bien, ahí me di cuenta cómo jugaba. Entonces, me di cuenta que para jugar bien al ajedrez hay que practicar, hay que tener un maestro, hay que leer, y bueno, la verdad que me encantan todos los deportes. Este es uno que no me he dedicado mucho, pero me parece, a mí me parece un juego mental fenomenal y el ejercicio de la mente es algo que me gusta mucho. Sí, porque tiene, uno puede utilizar la memoria, la deducción, la capacidad de análisis, la fortaleza anímica, ¿no? También física, hay partidas de mucha tensión y muchas horas. Y aquí hay torneos escolares a nivel nacional, a nivel metropolitano muy grande. Incluso se empezaron a hacer también vía online, con los cuales los chicos pueden participar. Sí, yo creo que es verdad, yo creo que el ajedrez es un deporte que es interesante para la formación de cualquier individuo, porque precisamente por lo que vos decías, te ayuda a entender el comportamiento, en este caso del contendiente o del adversario. Eso obliga a tener que estudiar, uno puede mirar y esperar de alguien hacia el futuro lo que hizo en el pasado. Entonces, si uno analiza las partidas, uno puede Tal cual. tipificar el juego de cada uno y entonces en la estrategia de cómo arrancarlo es muy diferente de acuerdo a quién sea el competidor. Así que me parece que eso obliga a planificar y que esa planificación sea mental y pensando que cuando los jugadores buenos se dan cuenta de esto, cambian en el momento de estrategia y uno tiene que replanificar su mente y su plan en el momento. Así que yo creo que es una herramienta formativa muy interesante. Tal cual. Y con lo que dice usted me hace acordar un libro de Kasparov, para la gente común, no los ajedrecistas, que habla de cómo es la vida, es muy similar a lo que sucede en el ajedrez. Muy recomendable para leer además porque no solo jugaba bien Garry, sino también escribió brillantemente. Eh, Le hago una consulta, un juego. ¿A quién elegiría como rey del deporte argentino? De todos los tiempos, de ahora, el que más le guste. Bueno, yo si tuviera que hablar ahora, lo elegiría a Santiago Lange. Y Santiago Lange, yo voy a compartir con ustedes una charla. Santiago se enfermó gravemente antes Sí, de los Juegos Olímpicos de Río y entonces tenía que someterse a una operación. Entonces hablamos y me dice, mirá, no sé, porque yo lo más importante, mi sueño es participar y llegar a estos Juegos y entonces tengo una época, le digo, no, lo importante primero. Bueno, para hacer una historia larga, corta, tuvo esta operación, se recuperó de un cáncer, una operación muy importante que le llevó una parte importante de su pulmón. A los 60 días estaba en el barco y a los 10 meses fue campeón olímpico. increíble. Pero, pero ¿qué es lo que me conmovió? Cuando estábamos ahí viéndolo, Santiago en la final tuvo alguna penalización por A, B o C. No voy a hacer, no tengo la capacidad de juzgar si la penalización estaba bien o mal, pero lo más importante es cómo se recuperó de la penalización. Y entonces de pasar para, para un puesto más atrasado, se recuperó y gana los Juegos. Entonces lo voy a saludar, y entonces cuando lo voy a saludar saliendo del agua, dice, esperame un momentito que tengo que sacar el barco del agua y lo tengo que ordenar. Y entonces él y Ceci, levantando el barco, porque era su herramienta de trabajo,
y cuando estaban levantando el barco vinieron todos los competidores, se pararon alrededor y le aplaudieron. Claro. Entonces, Emotivo. muy emotivo. Y después es el hombre o es el deportista que siempre, hay muchos otros también, preocupado por los demás y poniendo siempre esa solidaridad, pensando en los más jóvenes, pensando en lo que viene, pensando en qué legado puede dejar, y tremendamente esforzado. O sea que por eso, si tuviera que elegir el rey, por todas esas cosas lo elegiría a Santiago. Y nosotros no le decimos reina, le decimos dama. ¿Quién sería? Yo creo que si la tuviera que elegir, hoy la elegiría a Paulita Pareto. Otra gran historia de vida. Una gran historia de vida. Paulita, yo no sé si ustedes recuerdan, pero ella vivía en la zona norte, entrenaba en La Plata y estudiaba en la Facultad de Medicina. Fue campeona olímpica, primero medallista, se recibió de médica, tal cual. está haciendo su residencia en traumatología, yendo al hospital, ayudando en la pandemia, entrenándose para Tokio. En el medio de eso tuvo una lesión importante en el cuello, se operó del cuello, todo pensando para poder llegar los próximos juegos. Así que por todo lo que ella hizo, por toda su actitud solidaria con los demás deportistas, por su enorme humildad, porque la verdad que tiene una humildad de la cual todos tenemos que aprender mucho, la elegiría ella, pero esto es tan difícil, pero bueno, son dos casos que a mí que los conozco desde que empezaron, claro. Los vi el sacrificio y vi todas las cosas que hicieron, pero bueno, si uno mira la historia de cada deportista, es enorme el sacrificio, pero bueno, cuando hubo que prender la llama olímpica en los Juegos de la Juventud, fueron ellos los elegidos, Santiago y Paulita, los últimos dos, y para nosotros y para mí era muy importante cambiar el paradigma de que era uno el que prendía la llama en los Juegos. Fue la primera vez que se hicieron dos, porque queríamos que fuera un hombre y una mujer, porque estos fueron los primeros Juegos en la historia de igualdad de género, y entonces nos parecía muy importante, y a raíz de eso propusimos para que en los Juegos Olímpicos, y esto va a ocurrir a partir de Tokio, fue una propuesta nuestra, que en vez de tener un abanderado haya dos, un hombre y una mujer. Porque hay países donde la mujer... ¿Fue aceptado esto? ¿Cómo? Fue aceptado. Fue aceptado. Bien. Así que a partir de ahora vamos a tener un hombre y una mujer, y eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades, porque en el caso nuestro, claro que hay igualdad de oportunidades, pero hay muchos países que no es así. Entonces eso va a crear la necesidad que todos los países elijan un hombre y una mujer, y me parece que es el mensaje que tenemos que dar hoy al mundo. Muy bien. Por último, están los peones, los que van al frente, los que son de menos valor, pero se pueden transformar en dama o en piezas importantes. ¿Quiénes son en nuestro deporte? Nosotros, todos los dirigentes que trabajamos, somos de estos que nos podemos transformar en cualquier pieza si sabemos gestionar y sabemos llegar. Somos todo el equipo que yo diría que los peones y las distintas funciones es todo el equipo de soporte de los atletas. O sea, el atleta es el que compite, pero detrás de los atletas están los masajistas, los entrenadores, en el caso de los que llevan los uniformes, los dirigentes, los jefes de equipo, los presidentes de las federaciones, todos nosotros formamos parte de ese equipo que somos el apoyo para los reyes y las damas, que son todos los deportistas, que ellos son las verdaderas estrellas. Muy bien, la última para despedirnos. ¿Cuál sería su mejor jaque mate? Es difícil porque el jaque mate que yo quisiera es el que ganamos todos. Muy bien. Gracias, Gerardo, por este tiempo. Espero que nos vaya bien, no solo a la sociedad, sino también, bueno, a los deportistas, obviamente, que integran este país, y a ustedes como dirigentes. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día y a cuidarse, y quédense en casa todo lo que puedan. Nos vemos.